1:31 de este miércoles 23 de noviembre. Hoy seguimos nuestro camino tras las huellas de la sierra y esos pasos nos llevan a recorrer las tierras de Manzanares. Bueno, ahora ya conoceremos desde qué perspectiva nos plantea Guillermo Herrero, que es el responsable del proyecto de toponimia de Adesgam. ¿Qué tal, Guillermo? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sonia. Encantado de estar otra semana más aquí, como dices, para hablar de las tierras de Manzanares y además para concretar un poquito en la historia las dificultades que tuvieron los madrileños y los segovianos para ponerse de acuerdo. No me digas que no se ponen de acuerdo, no me digas que había disputa en cuanto a terrenos y tierras. ¡Qué raro! Sí, no es ninguna novedad. Bueno, vamos a ir hasta el origen del Real de Manzanares y en ellos, bueno, pues aparece un nombre por todos los vecinos de la zona conocidos, pero que al que hoy vamos a hacer esa parada, ¿no? Que son los Mendoza. ¿Quiénes eran los Mendoza? Esa estampa, ese bello castillo, uno de los emblemas de Madrid, que es el castillo de Manzanares, es el recuerdo y fue el símbolo de una de las familias, como dices, más poderosas y más conocidas de la Sierra de Guadarrama, que fueron los Mendoza. Los Mendoza eran unos nobles y por todos es sabido que los nobles nacen por los agradecimientos y los pagos a los reyes. Y al revés también se podría decir, ¿no? Que la corona se mantiene por el favor de los nobles. Son vasos comunicantes, digamos. Sí. Pero no hay nada mejor, Sonia, que echar una mano a un monarca en un momento determinado. ¿Para qué? Pues para recibir a cambio unas tierras y un título. O sea que, por ejemplo, Sonia, si tu tatarabuelo hubiera dado la cara a lo mejor por un rey en una batalla o algo así, claro, pues ahora serías a lo mejor condesa, duquesa y de por vida. Me encantaría, Sonia Crespo, condesa de lo que sea. Pero no tuve esa suerte. Mi tatarabuelo estaba a otras cosas. Pues así es, luego los descendientes tienen ese reconocimiento de por vida y durante siglos. Entonces, no conocemos a los Mendoza, no podemos prejuzgarlos, no sabemos cómo eran o cómo son sus descendientes, sí, pero sí que sabemos que hizo una gran fortuna gracias a uno de ellos que fue mayordomo real en el año 1383. Bueno. Pero antes de contarme eso, yo tengo entendido que toda esta zona de la sierra estuvo siempre en esa disputa, ¿no? Que me decías al principio, entre madrileños y segovianos, ahí tirándose los trastos, y quiero saber si eso era cierto. Sí, era cierto. La historia ahora vamos a hablar, como dices, de Mendoza, de Pedro de Mendoza, pero la historia de todas estas tierras del Manzanares se remonta mucho antes. De hecho, madrileños y segovianos empezaron a pelearse por estas tierras y los monarcas, lo único que intentaban, los reyes, era ir apagando fuegos. Pues venga, estos aprovechamientos para ti, este poblado para ti, pero nada, no había manera de que se pusieran de acuerdo. Y es que hay que decirlo de alguna manera, yo soy segoviano y los segovianos y madrileños bien nunca se han llevado del todo. Menos tú y yo, Guillermo, que yo todavía, de verdad, no hemos discutido, eso está bien. Por ejemplo, me hace mucha gracia, Sonia, porque muchas veces cuando se habla de la Sierra de Guadarrama, muchos madrileños hablan de este lugar como la Sierra de Madrid. Es verdad, que no es lo tenéis correcto. Ahí, verdad, es una cosa que duele, y que está mal dicha. Está mal dicha, es cierto, sí. Eso. Nos fastidia un poco, es así. Y además, curiosamente, la mayoría de esto, supongo que la mayoría de gente lo sabe, pero casi todos los pueblos, sobre todo del norte de Madrid, sí, tienen su origen en repoblaciones efectuadas por segovianos, que eran las tierras de Segovia. Así que podrían haberse llamado la Sierra de Segovia, más que la Sierra de Madrid, porque existía y fueron de Segovia antes de que Madrid tuviera relevancia. Me gusta, porque oye, que no queremos conflictos, pero ahí ya deja su pildorita, Guillermo, desde Segovia, me gusta, pero bueno, hubo un rey que acabó con el problema, ¿no?, entre esos dos bandos. ¿Quién fue? Fue Alfonso X el Sabio quien tomó una decisión salomónica que a lo mejor te sorprende, Sonia. ¿Sabes lo que hizo para que firmaran la paz los segovianos y los madrileños? ¿Qué hizo? Pues lo que hizo fue coger y decir, apropiarse de todo el terreno, decir, todo este terreno para mí. Y así se acaban las disputas. ¿Qué te parece esa decisión? Oye, pues muy bien. Esto ni para ti ni para mí. ¡Hala! Me lo quedo yo y se acabó, ¿no? Lo único que hizo fue decir, aprovecharos de esto, los aprovechamientos de esta zona para los madrileños, los de esta zona para los segovianos, y así no hubo nada más que discutir durante siglos. Pero todo cambió en el año 1375, cuando el monarca Enrique II empezó a repartir las tierras a muchos de sus nobles, etcétera, y entre estas tierras a su mayordomo Pedro González de Mendoza, de quien hemos hablado antes.
Y aunque parezca mentira, se trataba de un mayordomo, pero era un mayordomo real, algo así como un hombre de confianza que se encargaba de la diplomacia, de las cuentas, sí, etcétera. Pero aún así, ¿no? Qué extraño que un rey le diese tierras a un mayordomo. Sí, y además es que se trata de una excepción en el sentido de que no era normal. Pero todo comenzó, el poder que tuvieron los Mendoza a través de el primero, que fue Pedro González de Mendoza, tiene lugar en 1385, cuando Pedro González de Mendoza le salvó la vida al monarca Juan I en la batalla de Aljubarrota, que es una localidad que está entre Lisboa y Oporto. Precisamente se estaban disputando el reino de Castilla y el reino de Portugal todas estas tierras, y Pedro, en aquel momento, Pedro González de Mendoza le cedió el caballo al rey para que el rey pudiera huir, y él se quedó en tierra esperando la muerte. Se sacrificó por su monarca. Y así quedó esta historia grabada en un romance de Hurtado de Velarde del siglo XVII. Así que, como él no puede ser de otra manera, el rey estuvo más que agradecido, y a su hijo, a Diego Hurtado de Mendoza, le entregó el poder de todas las tierras del sesmo de Lozoya, es decir, Alameda del Valle, Bustar Viejo, Canencia, Lozoya, sí. Rascafría. Y con esto comenzó el poder de los Mendoza, que luego además continuó cuando se construyó ese castillo del que hemos hablado, de Manzanares el Real, en el año 1475, que la orden la dio Diego Hurtado de Mendoza, el hijo de Pedro, y fue el hijo a su vez de Diego, Íñigo López de Mendoza, quien vio finalizar la obra de este castillo. Y voy a terminar con una pequeña anécdota, y es que en este castillo se inició el proceso autonómico de la Comunidad de Madrid durante la transición en el año 1981, y un año después, en el 82, albergó la constitución de ni más ni menos que la Asamblea de Parlamentarios, que llevó la redacción del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. O sea que es curioso, Sonia, que en tierras que fueron durante muchos años segovianas se firmó la autonomía madrileña. Fíjate, ahí la última pullita de Guillermo, fíjate. Pues yo, por no discutir, yo te entregaría mi caballo. Fíjate, Guillermo. Eso sí, si luego ya me regalan las tierras, el castillo y todo. A mí no, a mis descendientes. Pero todo por no pelear, que no me gusta. Guillermo Herrera, Sonia Crespo, que ha sido un placer charlar contigo unos minutos y continuar este viaje que todos los miércoles me invitas a hacer tras las huellas de la sierra. Un placer, nos volvemos a escuchar la semana que viene. Adiós, Sonia, hasta la semana que viene.